es la importancia de la Sagrada Escritura, de la Biblia, en las acciones litúrgicas, que tenían que ir acompañado de la revisión, atención, de la revisión y enriquecimiento de los libros litúrgicos. O sea, el misal de Paulo VI, como todos los rituales que fueron reformados después del Concilio Vaticano II, no son libros distintos a los anteriores de la tradición de la Iglesia, porque ese fue un pleito muy fuerte después del concilio. Es que este misal no tiene que ver nada con el misal de antes del concilio, es que esto es del diablo, esto es una reforma. Hubo muchas críticas, muchos ataques, muchas posturas que hoy empiezan otra vez ahí a salir en algunos países y en algunos grupos. Por eso los primeros 15 números del proemio de la Institutio Generalis para el misal romano deja claro que no se trata de otro libro, sino es la misma tradición, es la continuación de esta tradición, nada más que enriquecida por otros elementos que no habían sido considerados en el misal anterior al Concilio Vaticano II y a los rituales, y que con el movimiento litúrgico, como se los expliqué el primer día, se habían encontrado, y entonces era necesario, ¿verdad?, modificar. Claro, ustedes ven un misal de Pío V y un misal de Paulo VI. El misal de Pío V está pensado para que todo lo haga el Padre, todo, y le ayude el sacristán. En cambio, el misal de Paulo VI no está pensado para que todo lo haga el Padre, está pensado para que el Padre haga participar a la comunidad, y la comunidad intervenga con aclamaciones, con respuestas, con cantos, con procesiones, etc. En el otro todo lo hacía el Padre. Este misal ha sido revisado, no se quitó todo, no, pero sí privilegió la participación, privilegió la lengua vernácula, por ejemplo. Quizás son de las cosas más fuertes, pero la más importante fue el enriquecimiento bíblico de los libros litúrgicos, porque el misal romano no es solamente el libro de las oraciones, o sea, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de comunión, prefacio, etc. No, misal romano llamamos a los leccionarios y al misal que trae las oraciones para el altar, o bueno, las oraciones presidenciales. Todo este conjunto de libros se llama misal romano. O sea, los leccionarios forman parte de un solo libro que se llama misal romano. Y bueno, España tiene 7 tomos de leccionarios, nos hizo una clasificación especial. Nosotros tenemos 3, el leccionario 1, 2, 3, así clasificamos las lecturas. Si ustedes ven el misal diario, todo está en un solo misalito. Por eso entendemos por misal romano los leccionarios o las lecturas y las oraciones presidenciales. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Es importante. El misal, por ejemplo, de Pío V tuvo como arquetipo principalmente el misal plenario de la curia y el misal de los franciscanos que promovieron en las misiones
prácticamente nace en el siglo X y XI. Era un misal plenario donde todo estaba junto, y ese fue el arquetipo del misal de Pío V, que salió después del Concilio Vaticano II, y su última reforma fue con Juan XXIII en el 62. Ese es el misal romano. ¿Qué fue entonces lo que se revisó y lo que se enriqueció? Bueno, imagínense si se enriquecía con lecturas, evangelios, salmos y toda esta parte litúrgica, incluso, bíblica, incluso antífonas, porque las antífonas son bíblicas, las aclamaciones. Imagínense meter toda esa riqueza en un solo libro. No iba a ser posible. Por eso el Concilio Vaticano II privilegió regresar a los libros puros: evangeliario, epistolario, leccionario, gradual, libro de las oraciones o sacramentario, ritual para el bautismo, ritual para la confirmación, ritual. Antes todo estaba metido en un solo libro. El pontifical era un libro. Hoy, después del concilio, viene el ritual para ordenaciones, el ritual para la dedicación de iglesias, el ritual para la consagración de vírgenes. Dicen que ahora está el ritual, pero ya no hay vírgenes. Antes estaban las vírgenes y no había ritual. El ritual para la institución de acólitos y lectores. O sea, hoy vienen libros puros, o sea, separados. Antes venía en un solo libro que se llamaba el pontifical. Antes había un libro que se llamaba el ritual romano, que usábamos o usaban los sacerdotes de ese tiempo. Hoy está el ritual del bautismo, el ritual de la penitencia, el ritual de la confirmación, el ritual para la iniciación cristiana, el ritual de exorcismos, el ritual para las exequias, el bendición. O sea, privilegió el Concilio Vaticano II los libros puros o separados. Antes del concilio eran los libros plenarios. Fíjense hasta dónde llegó la evolución del libro plenario, que la liturgia de las horas, como había quedado tan extensa, la redujeron tanto que le pusieron el nombre de breviario. O sea, está una cosa. Bueno, pues después del Concilio Vaticano II, hoy conocemos 4 tomos para nosotros los sacerdotes de la liturgia de las horas, ¿no? O del oficio divino. O sea, privilegió estos libros. Pero no es que haya hecho a un lado todos los libros anteriores, no. Sí quitó algunas cosas, pero enriqueció estos libros con otras cosas, favoreciendo, les dije, la participación, favoreciendo la Sagrada Escritura, la proclamación de la palabra, la lengua vernácula. Incluso privilegió el domingo, porque en los misales, en el misal anterior al concilio, había una prevalencia del calendario litúrgico de fiestas, que terminaban eclipsando el domingo. Es más, en la celebración se podían hacer hasta 2 o 3 oraciones, si concordaba el santo con el domingo y con algún difunto. Se tenía que hacer la oración del domingo, la oración de San Judas que concordaba el domingo, y la oración de las exequias por el difunto que estaba aquí. O sea, se hacían 3 oraciones colectas. Entonces, ¿qué hizo el concilio? Fue un revisar, purificar, limpiar, modificar y enriquecer. Pero el enriquecimiento más grande de los libros litúrgicos fueron los textos bíblicos. Textos propios para cada sacramento. Antes, por ejemplo, no había un ritual del matrimonio. No había ritual del matrimonio. Se hacían unos ritos in facie ecclesia, allá fuera de la iglesia. Se hacían unos ritos, se les echaba el agua bendita y entraban a la misa de velación. Eso era todo. Hoy hay un ritual para el matrimonio. Pero ustedes le preguntan a la gente: oiga,
En el ritual del matrimonio, ¿hay memoria del bautismo? ¿En el ritual del matrimonio hay memoria del bautismo? ¿Dónde? Al inicio. ¿Verdaderamente los fieles saben esto? Ni los padres a veces. Entonces piensan que hay que salir allá afuera a echarle la agüita para que empiece la pasarela, o así como en la bendición de San Antonio Abad, que van pasando los toros y eso, les vas echando agua. Es la memoria del bautismo que resalta que no hay matrimonio sin fundamento bautismal. Porque para que haya verdadero sacramento del matrimonio, se necesita que los dos sean bautizados. Si no, simplemente se llama matrimonio mixto o matrimonio por disparidad de culto. No hay sacramento del matrimonio si los dos no están bautizados. Luego entonces, hay que ir a ver allá afuera, o se puede hacer adentro. En el ritual viene una forma para hacerlo adentro, para que la gente se entere de que es memoria del bautismo, y nadie lo hace. ¿Se debe cantar, se debe hacer el acto penitencial en la celebración del matrimonio? No. ¿Sí o no? No, y todos la hacen. ¿Hay una letanía de los santos para la celebración del sacramento del matrimonio dentro de la misa? Sí. ¿Quién la hace? Nadie. ¿Se dan cuenta cómo la reforma no está en los libros? Ayer les decía las bendiciones nupciales. Hay ahí esquemas de bendiciones nupciales. ¿Las hacen? Pues mientras no esté correteando el que sigue, la misa que sigue, que ya viene entrando con sus instrumentos el coro y ya están sacando los floreros y esas cosas, a lo mejor lo hacen. Si no, ya no se hace, ya no da tiempo. O sea, el problema no está ahí. De veras, tenemos una gran riqueza en los libros litúrgicos, riqueza bíblica y riqueza ecológica, pero no la aprovechamos. No quiero hacer aquí examen de conciencia, ni tampoco quiero hacer una penitencia pública, pero escogemos las lecturas para nuestras celebraciones en el leccionario de cada ritual. Verdaderamente escogemos las oraciones para la celebración eucarística en las diferentes circunstancias, o es más fácil agarrar el misalito de buena prensa y ahí ya viene todo. Pero ahí viene todo de acuerdo a la intención de quien hizo el misalito hace como 50 años, porque tiene una especie de fichas y hoy toca por el perdón de los pecados, y a la hora que estamos en tiempos de cosecha. No, es que aquí dice que por el perdón de los pecados, sí, porque así lo organizó Buena Prensa, Padre Guinea, así lo organizó. Pero si yo aquí tengo que estamos en pleno tiempo de cosecha, mejor busco una lectura, unas oraciones para darle gracias a Dios por la cosecha. No, pero es que eso cuesta mucho trabajo, hay que dedicarle tiempo. Y aquí hay unas lecturas en el leccionario 3 para la celebración ritual de donde se da gracias a Dios por la cosecha. Aquí está. ¿A poco ahí está? Sí. No sabía. Pero si no conocemos los libros, no se preocupen. Apenas llevamos 55 años. Tenemos buen tiempo para irlos conociendo y aprovechando. La riqueza verdaderamente de la reforma litúrgica empezó por el enriquecimiento de los libros litúrgicos con la palabra de Dios. Y segundo, la cuestión ritual y todo esto. Esta fue la otra línea de acción, que ahí está, pero que desafortunadamente no la hemos aprovechado. O sea, si hacemos un examen de conciencia sincero, hasta dónde la reforma litúrgica es una realidad a 55 años en nuestra iglesia. Paso al siguiente principio operativo. Naturalmente el número 24 es el que nos habla de Biblia y liturgia. Ahí
es lo que estoy diciendo, y el número 25 es el que nos habla de la revisión y enriquecimiento de los libros litúrgicos. Del número 26 al 32, nos vamos rápido, aparece el siguiente principio operativo, y es la dimensión comunitaria de la liturgia. La celebración litúrgica debe de favorecer la comunión y tiene un especial privilegio por las celebraciones comunitarias. Esto también no se ha entendido. Una vez mi párroco, bueno, ya saben ustedes dónde soy, ¿verdad? Llegó un párroco a mi pueblo que en la misa de domingo estaba el cuerpo presente, estaba la novia ahí y estaban los de los bautismos, porque ahí no hay misas especiales, son comunitarias. Imagínense una misa donde estos están llorando, estos están contentos y los otros están entreteniendo al chiquillo y la gente que viene por la misa dominical. Es que aquí no hay misas especiales. Aquí todas las misas son comunitarias. Otros entienden por misa comunitaria el estipendio para 3 personas, porque si son 4, entonces ya es otro estipendio. No entendimos verdaderamente lo que está expresando el principio operativo de la dimensión comunitaria de la liturgia. La dimensión comunitaria de la liturgia buscaba principalmente favorecer la ministerialidad de todos los que celebramos en la acción litúrgica. Ese era el objetivo, explotar la ministerialidad y aprovechar la ministerialidad, porque la acción litúrgica era un monopolio del cura. Él lo hacía todo. Y entonces dirá que cada quien haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad? La ministerialidad, que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y dentro de estos números, el 29 concretamente, habla de el ministerio de la animación litúrgica. Y dice, es verdadero ministerio el que desempeña el lector, el salmista, el coro, etc. Y aquí abre otra línea de ministerios. Por eso, la ministerialidad dentro de la iglesia, hay ministerios ordenados, ministerios instituidos, ministerios extraordinarios al servicio de la palabra, ministerios extraordinarios al servicio de las celebraciones litúrgicas, ministerios extraordinarios al servicio de las cuestiones asistenciales y por último, ministerios para la animación litúrgica. Esta es la taxonomía ministerial que existe dentro de la iglesia. Ministerios ordenados, ya sabemos quiénes somos, los desordenados, los ordenados: obispo, presbítero y diácono. Ministerios instituidos hasta este momento para laicos, varones y mujeres, por las modificaciones que hizo Papa Francisco, está al servicio de las celebraciones litúrgicas el lectorado y el acolitado, y al servicio de la palabra el catequista. Ministerio instituido del catequista. Son los 3 ministerios que están instituidos por la iglesia mediante el rito de bendición pontifical, o sea, los hace el obispo. ¿De acuerdo? Después de los ministerios instituidos, vienen los ministerios extraordinarios.
que son, les decía yo, para un acto concreto o por un tiempo determinado, pero no solamente son los ministros de la comunión, no. Hay ministros al servicio de la palabra. ¿Quiénes serían? El catequista, el evangelizador. Algunos incluso hablan de que podría darse este ministerio a los responsables de la dimensión profética. Estos están abiertos para que los obispos pueden permitirlos. Esto quedó habilitado desde el motu propio de la Ministeria Cuédamo. Bueno, en ese tiempo nada más era para varones, y nada más era el acolitado y el electorado, aunque se abría la posibilidad de otros ministerios. Pero hoy pues hay ministerios extraordinarios al servicio de la palabra. No es lo mismo el ministro extraordinario al servicio de la palabra que el ministro extraordinario para la celebración de la palabra en espera del presbítero. No es lo mismo. El primero está al servicio de la palabra, o sea, de la evangelización y catequesis. El catequista o el ministerio que se instituye es para la palabra. En cambio, el otro es un ministerio instituido para las celebraciones litúrgicas, porque la celebración de la palabra es una celebración litúrgica, sacramental. ¿Hay otros ministerios para las celebraciones litúrgicas extraordinarios? Sí. El ministerio extraordinario para, por ejemplo, para dirigir el oficio divino, para dirigir las exequias, para bautizar de emergencia, para ser testigo cualificado y tomar y pedir y recibir el consentimiento de los esposos. Ustedes saben que en todos los sacramentos el ministro es el sacerdote menos en el matrimonio, ¿no? Ahí los ministros son ellos, y qué bueno, si no estaría un poco complicado el asunto cuando hablamos de la ministerialidad, ¿no? Entonces, estos son ministerios extraordinarios para las celebraciones litúrgicas. Y por último están los ministerios extraordinarios para las cuestiones asistenciales. Ahí está el ministerio al servicio de los hospitales, de los orfanatorios, de los cerezos, de los migrantes y todas las obras sociales que pudiesen aparecer, ¿no? Entonces son tres tipos de ministerios extraordinarios donde hay posibilidad, ¿no? Que pueden ser para un momento concreto o para un periodo concreto, pero les dije y he hecho mucho hincapié en esto, tienen que hacerse mediante el rito de bendición, porque van en nombre de la iglesia. No es nada más a mí se me ocurre y voy, o vete por ahí, vete a hacer la liturgia de la palabra. No, hay que hacer este rito de bendición, ¿verdad? Mediante el cual van en nombre de la iglesia. Bueno, ahora, los ministerios para la animación litúrgica que aparecen aquí en este aspecto son los que desempeñan nuestros equipos celebrativos, ¿no? Ellos también desempeñan un ministerio por su sacerdocio bautismal, ¿no? Ministerios para la animación y la participación litúrgica. Aquí está el seroferario, el cristoferario, el turiferario, ¿no? El monaguillo, los hostiarios, los colectores, los comentaristas, los lectores, los salmistas, etc. Aquí entran. Bueno, ahí dejaría yo esta reflexión, en esta línea, para dejar las otras pendientes en la tarde. No sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta sobre estos tres principios operativos que, pues yo creo que los documentos de la Iglesia los han abierto, los han dejado y ahí están.
pero que desafortunadamente a veces no los hemos aprovechado. Sabemos que existen. El tema de la ministerialidad está muy pobre. Andan peleándose de que si el sacramento de la confirmación es el de la madurez, cuando se podría explotar la ministerialidad. La ministerialidad. Ya capacitados quedamos desde el día de nuestro bautismo. El tema de los libros litúrgicos, les dije desgraciadamente, ahí están los libros. Ahí está la riqueza de textos bíblicos. Ahí está la riqueza de formularios para la participación, pero no los usamos, no los utilizamos, tristemente, ¿no? Entonces, pues estos es los principios operativos que nos presenta la Sacrosanctum Concilium en estos números, ¿verdad? Respecto de la dimensión comunitaria. En la tarde hablaremos de la dimensión didascálica de la liturgia, o más bien los principios operativos en cuanto a su didascalia, la inculturación y por último la pastoral litúrgica. Son las otras tres líneas que desarrollaremos, que así terminamos nuestra reflexión, que se centró en los 46 primeros números de la Sacrosanctum Concilium. Entonces, si hubiese alguna duda, alguna pregunta. No ha salido el ritual de en espera del presbítero, se quedó en ausencia del presbítero, ¿no? Y eso dio para que abunde sobre eso, ¿no? El cambio que hizo pues la Comisión de Liturgia. Sí, se cambió el nombre de celebración de la palabra en ausencia del presbítero por en espera del presbítero, porque los documentos de la Iglesia empezaron a hablar de que es temporal, o sea, no quiere decir que nunca va a estar ahí el párroco, sino que se le da el ministerio a esta persona por un tiempo, o sea, mientras no llegue el párroco, o sea, entonces por eso es en espera. Ese fue el cambio que se le hizo, ¿no? Que no fuera en ausencia, porque no será siempre en ausencia, sino por un tiempo, por un periodo determinado, como también el ministerio que desempeña esa persona. No es definitivo, sino es temporal. Temporal para que llegue el párroco, temporal el que desarrolle ese ministerio. De hecho, está parada ahorita la edición, no han editado, está agotado el ritual para las celebraciones de la palabra en espera del presbítero. Pero miren, esto que les digo del rito es muy importante, porque si no, no tiene valor sacramental. Es una liturgia de la palabra. El valor sacramental está en que vayas en nombre de la Iglesia y que te hayan instituido para desempeñar ese ministerio extraordinario. Digo, los que creemos en eso, Si no creemos en eso, entonces ni creas que el obispo cuando te impuso las manos te nombró presbítero, Sí, digo, así de simple. Así de simple. Entonces, si tú no crees que esa imposición de manos, no me voy al crisma, no te ordenó, ordinatio, no te ordenó para que desempeñes lo que estás desempeñando, no, pues entonces es el mismo tema ahí con el que instituyes ministro extraordinario. Porque tú vas en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia por esa oración, y estos van en nombre de la Iglesia por esta oración. No es de que ahí vete y vístete de curita y ahí celebras y haces como que esto y confiesa y como en las películas. No, hay un rito sacramental. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque miren, este ministerio debería dárseles, por ejemplo, a los que van en la Semana Santa. Los ponen a distribuir la comunión, los ponen a celebrar estas acciones litúrgicas y no los instituyen. Lo peor, ni los preparan. Luego vienen esos de los colegios de las ciudades que están más herejes que los de los pueblos. Yo no sé, vienen a evangelizar. O sea, de veras, esta es una cosa muy seria. Cuando alguien va a desempeñar unas exequias, igual, va en nombre de la Iglesia. Por eso tiene que ser llamado por la autoridad competente. El ministro extraordinario, cuidado con esa gente de yo quiero ser ministro extraordinario. Pues vamos a ver si Dios quiere.
Sí, esa salvedad sí aparece en la legislación de la iglesia. O sea, para que alguien sea instituido ministro extraordinario, tiene que ser llamado por la autoridad competente. O sea, el párroco que lo puede hacer, el párroco tiene que ver la idoneidad de la persona. Este es el único grupo, creo yo, de todos los que hay en la parroquia, donde el derecho de descorche se lo guarda el párroco, ¿no? O sea, a ver, esto yo lo checo, lo veo, por lo menos para ver si hay integridad de vida, si hay pues las características mínimas, ¿no? O la idoneidad básica para desempeñar el ministerio. A propósito de esta. Sí, pasa. El día de ayer le iba a hacer una pregunta, pero ya no vi espacio de tiempo y esto, al hablar de la toma de posesión del nuevo párroco. Acostumbramos aquí, no sé si sea conveniente o no, si está el obispo, está presidiendo el obispo, pero después de la entrega de los lugares, de la toma de posesión de los lugares, se le cede a la presidencia al nuevo párroco. O lo mismo sucede con la celebración de las bodas de plata o de oro sacerdotales. Sí. Aquí, primero, en cuanto a esto del inicio del ministerio pastoral de un párroco, de entrada no hay un ritual, no hay. Se han elaborado algunos rituales en las diócesis, tomando como base las indicaciones del ceremonial de obispos, respecto de las funciones del párroco y un poco de las del obispo, como que se ha aplicado al párroco, ¿no? Creo yo, desde las estructuras litúrgicas que conozco para la elaboración de un programa celebrativo ritual, que esta lectura del documento canónico, así como las entregas de los lugares y otros elementos simbólicos al que va a iniciar su ministerio pastoral, puede hacerse o al comienzo, o después de la homilía, o al final. Nada más que casi siempre lo ponen al comienzo. Naturalmente, si al principio se hace la lectura del documento, al principio se hacen las entregas, y luego ya se le coloca en la sede, ¿no? A veces el altar lo entregan hasta la hora del ofertorio, a veces ahí mismo, pero bueno, en la sede dicen, y ahora sí el padre va, ¿cómo se llama?, a presidir. Naturalmente en ese momento el obispo se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque si no se va, él tiene que presidir. ¿Se va a entender? Si está el obispo, él tiene que presidir. Entonces, una de dos, o se va el obispo, o el padre se queda ahí a un lado, pero no puede seguir presidiendo él, sigue el obispo. O tres, el obispo con su traje coral, que debió haber hecho toda esa parte inicial, a un ladito, ahí con su sillita y su reclinatorio. Pero creo yo, para mí, es un desperdicio tener al obispo ahí con traje coral, con todo respeto, en una celebración donde él es el sucesor de los apóstoles y nosotros somos sus colaboradores. Preferiría mejor la entrega y el documento, la lectura del documento al final, ya que terminó la celebración eucarística, antes de dar la bendición y esto, se hace, después de la oración postcomunión, se hace, se entrega, se siente, y va, felicidades, bla, 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 y todo bien. Y quien hizo la celebración fue el obispo, ¿no? El otro esquema, que fuera a la mitad, lo que ayudaría mucho es que se termina con el rito de la entrega del altar. ¿Se va a entender? Porque ya se entregó todo y al último el altar y se hace la presentación. Esa es la ventaja. Al ponerlo al final, el último rito que se hace es la colocación del Santísimo en el sagrario, que también se le entrega la llave del sagrario para la reserva. O sea, creo que se podrían hacer estos tres esquemas, ¿no?
pero siempre salvaguardando que cuando está el obispo debe presidir. El cantamisa, los 25 años, los 50 años, si ustedes quieren presidir, si ustedes quieren, pues sí, ser ahí el que está celebrando, pues no inviten al obispo. La verdad, mejor invítenlo a comer, ¿no? Es más, si el obispo es prudente, a lo mejor dirá, mira, yo llego al final, ¿no? Yo llego al final, y tú sabes perfectamente por qué voy a llegar al final. No es que no quiera ir, sino esto, ¿no? Pues celebra tú, mira, quieres que vaya, yo iré con mucho gusto, pero tú presides y todo, y yo llego al final a la comida. No, yo quiero que usted ok, bueno, entonces yo voy a presidir, yo voy a presidir. Tú estarás ahí a un ladito, ¿no? Nos hemos reunido para celebrar el misterio de Cristo, ahora que hacemos memoria, Cristo muy eterno sacerdote, en la persona de aquí, agradecemos al Padre, bla, 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 bla. Pero sí, si está el obispo, o sea, con todo respeto, no podemos nosotros presidir, no podemos presidir. Pero si quieres que esté ahí, como dijo el padre vicario, ¿no? En verdad es justo y necesario decirle al obispo en este momento que me mandó a una parroquia que es así y así, está equivocado, ¿no? Estaba oyendo, el obispo no podía decir nada, estaba ahí nada más con su traje coral. Y él ya libre voz, el sacerdote se desahogó ahí, pero no más que oír, el que estaba presidiendo del otro. Creo que esos tres. Lo que sí es importante, ya te lo decía, la toma de posesión es una cuestión canónica en sentido estricto, ¿verdad? Que se hace dentro de una celebración litúrgica. Por eso el término adecuado es inicio del ministerio pastoral de un párroco con lectura del documento de posesión canónica. O sea, se lee, y la puedes leer al principio, la puedes leer a la mitad como celebración ritual o al finalizar. La pregunta es acerca de la institución de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Bueno, se los preparamos, parroquia, decanato, y ya no hay esa bendición. ¿Quién la da la bendición? ¿La va a dar el obispo? ¿La va a dar el delegado del obispo? Cuando desempeñan un ministerio a nivel diócesis, creo que lo debe de hacer el obispo, porque su ministerio tiene alcance para todos los hospitales, etc. Pero cuando solamente es para la parroquia, yo creo que la puede dar el párroco y dejarle bien claro que este ministerio lo desempeña en la geografía parroquial, porque de repente andan por todos lados. Y es que yo soy ministro, mucho gusto, ¿no? ¿A ti quién te patrocina, no? O sea, el ministerio, cuando el párroco lo da, el párroco, hay potestad de orden y potestad de régimen. El párroco tiene potestad de régimen en su parroquia. Punto. Y por potestad de orden no puede, de alguna manera, encomendar este ministerio, porque es pontifical. Es pontifical. Pero el obispo nos habilita en nuestro territorio porque hacemos las veces de él, en nuestro territorio. Entonces el párroco, de hecho en el misal viene al final para alguien que distribuya la comunión, viene un pequeño rito ahí antes de la comunión. No sé aquí cómo hayan determinado, porque también es cosa de ponerse de acuerdo, ¿ah? No, pues, que el obispo es el que instituye a todos, ¿está bien? ¿Cuál es el alcance? Lo tiene que determinar el obispo. De hecho, siempre las ordenaciones, la alocución, porque ahí se llama locución, no se llama homilía, la locución que se hace cuando se ordena un presbítero, un obispo, un diácono, como cuando hay una institución, la locución es para aclarar cuál es el grado de ministerio que está desempeñando esta persona y para el cual está siendo orientado. Ahí se debe aclarar, ahí delante de la comunidad. Incluso yo creo que ahí en la toma de posesión o en el inicio del ministerio, ahí también debería haber una locución para los fiscales, mayordomos y autoridades civiles. O sea, dejar claro, el padre viene aquí, él es el responsable de esto y esto y esto. Dejarle claro, porque luego el padre no tiene autoridad.
o la gente no tuvo claro esto. Y en ese momento que está ahí el presidente, que a veces lo invitan, o están los mayordomos, los fiscales y los encargados de las capillas de todos lados, sería conveniente que escuchen cuál es el grado de ministerio que va a desempeñar ahí como párroco, cuáles son sus ¿cómo se llama? Sus deberes y cuáles son pues también sus derechos, ¿no? En los dos rubros, en el rubro eclesiástico y en el rubro civil, el cuidado de las obras de arte, no lo sé. Entonces, padre, acerca del inicio del ministerio de un nuevo párroco, se nos había explicado sobre si está el obispo, él debe siempre presidir, pero en el caso si es el vicario general o algún delegado del obispo, ¿aplica eso? No, porque son simplemente títulos honoríficos o de delegación. Ahí no tiene el sacerdocio de plenitud, de primer grado, el sumo y eterno sacerdocio, ¿no? Ahí en ese caso sí, le puede dejar al padre y el padre continúa. Si no, hablo cuando está el obispo. Muy bien, gracias. Sí. Acerca del sacramento del bautismo, lo que estaba comentando acerca de las letanías, acerca de hacer el enlace del bautismo con el sacramento del matrimonio, el que nos explicaron allá en Zacatecas, lo podemos comenzar a implementar. Sí, esto responde más a cuestiones pastorales, ¿no? Y que a veces yo creo que antes de legislar, antes de emitir una normativa, yo creo que tenemos que escuchar un poco al pueblo y escuchar también a los pastores, ¿no? Con corazón de pastores más que con corazón de escritorio, ¿no? Porque hay cosas muy prácticas. Por ejemplo, lo que comenta el padre Mario, ¿no? Hay gente, hoy está llegando mucha gente hacia nuestras parroquias. Padre, es que quiero que bautice usted a mi niño. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pero es que lo que pasa es que no estamos casados. Pero los padrinos sí, los padrinos sí están casados, padre. O sea, inmediatamente como que te voltean el problema, ¿no? Y entonces es muy fácil decir, bueno, pues como los padrinos están casados, los papás no se escogen, los padrinos sí, ok, sale, te bautizo y adelante. Algunos así, en una respuesta rápida y de tiempo, ese es el argumento. Tú no estás casado, los padrinos están casados, no puedo negarte el bautismo, aseguro la fe en los padrinos, tienen su boleta, ven adelante, hago el bautismo. El otro criterio es, no, yo no puedo, yo necesito que estén casados los papás, y una actitud así más fuerte. Es más, si están casados los papás, no me importa que los padrinos sean solteros, o si están casados o medio casados. Total, aquí lo importante es que los papás, porque ahí va a vivir, etcétera, y se centra de este lado, ¿no? Hay muchos criterios. Yo creo que hay que hacer una verdadera pastoral con esta gente. O sea, cuando llegue, padre, nosotros no somos casados, ¿no? ¿Y por qué no se han casado? O sea, hay que sentarse a platicar con ellos. Ahí está ya llegó el pez a la red, o sea, ni siquiera tienes que irlo a buscar. ¿Y por qué no se han casado? No, pues padre, mire. Y entonces ahí uno empieza a platicar con ellos, ¿no? Empieza a platicar con ellos. Hablo de la importancia de que estén casados ellos antes de que bautizar al niño, ¿no? El niño, la verdad. Es más, miren, si quieren, lo mismo que les voy a cobrar por el bautismo, se los cobro si se casan. El mismo dinero y los voy a casar y el mismo día ya van a hacer el gastito y todo. No, tenemos tiempo para hacer el trámite, bla, 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 bla. Algunos a lo mejor dicen, sí, padre, sí, no. Otros, no, padre, no, pues aquí el problema no es la celebración, aquí el problema es la fiesta que quieres hacer y todo. Pero hay algunos casos donde dicen, no, sí, padre, de veras, padre, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas casado? No, ya llevo 15 años. ¿No? ¿Estás casado por lo civil? Sí. O sea, hay cosas que pueden favorecer. Y entonces,
¿Se puede hacer una celebración donde se dé el sacramento del bautismo y el sacramento del matrimonio al mismo tiempo? Sí, se puede hacer. Primero se hace el sacramento del matrimonio de los papás y luego el sacramento del bautismo, ¿no? Y pastoralmente estás aprovechando dos cosas. Ahora, ¿se puede hacer el bautismo y se puede hacer el sacramento del matrimonio sin misa? También. Y no estás presionado por la celebración eucarística o el tiempo. Pero son respuestas ya más pastorales, que siento que son de las cosas que hay que sentarse a platicar de acuerdo a la situación de nuestra gente, y que sí lo permite la liturgia, ¿no? En función de las necesidades de la gente. No sé si sea eso, padre. Yo preguntaba Entendí otra cosa. sobre las letanías que trae el ritual y que no se ocupan, ¿no? Ah, ok. Y luego sobre el unir el sacramento del bautismo con el rito del matrimonio. Este es el que expliqué ahorita, ¿no? Ah, o se refiere a los que no han terminado la iniciación cristiana. Por ejemplo, en el tema de los que no han terminado la iniciación cristiana, ¿verdad? Acuérdense que no hay sacramento del matrimonio sin bautismo. Ya lo dije hace un momentito. Sin embargo, se puede trabajar en la catequesis para la iniciación cristiana. No, yo creo que no se puede reducir a unas platiquitas que le dé doña Chonita, la catequista de los niños, o esta que le gusta el tema del proselitismo y que se preparó con el padre Amatuli y el padre Butera y él que, o sea, no. Tenemos que pensar en algo serio, pero sí creo que se puede hacer una catequesis teniendo claro que en el bautismo de los adultos no se pide permiso al obispo. Canónicamente dice, no se pide permiso al obispo. Se le comunica que se ha preparado a unos, ¿cómo se llama? A unos adultos para recibir la iniciación cristiana, para que él vaya a, ¿cómo se llama? A darles los sacramentos, pero él casi nunca puede, normalmente no puede, y entonces el párroco lo tiene que hacer, y lo hace dentro de la misma celebración. O sea, recibe los sacramentos de la iniciación cristiana y el sacramento del matrimonio. Claro, hay que notificarle al obispo, eso sí. El canon dice que se le notifica al obispo porque el obispo es quien debe de hacer la iniciación cristiana de los adultos. Pero si el obispo dice, no, usted hágalo, en la misma celebración se bautiza, se confirma, se casa y hace su primera comunión. En realidad, les decía yo, es un solo sacramento en 3 ritos. ¿Cuál es el ritual que hay que seguir? El de Loica, ¿verdad? Porque se trata de un adulto mayor de 14 años. En el tema de las letanías son del rito romano, son propias del rito romano, siempre anteceden a la oración de consagración. Por ejemplo, se hace en la consagración de vírgenes, se hace la letanía para invocar a los santos, en la ordenación se hace la letanía para invocar a los santos, en la dedicación de una iglesia se hace la letanía, o sea, esta es una invocación, es una oración que algunos, aquí sí a nivel litúrgico se cuestiona, porque dicen que la letanía supliría o debe de terminar con la oración de los fieles. Si dan cuenta, una letanía al último termina con peticiones. Te rogamos, óyenos. Luego entonces, en sentido estricto, y quizá eso le falte a la reforma de los libros, en sentido estricto, la oración de los fieles no tendría que hacerse después del sacramento, sino antes del sacramento. O sea, por ejemplo, el matrimonio, después de que se casan, decimos, oremos, y hacen la oración de los fieles, ¿no? Por estos hijos tuyos que acaban de recibir el sacramento, ¿no? Por estos padrinos de los que van a hacer su primera oración. Pero lo ideal sería antes, porque la letanía se hace antes. Se pide, Señor, te pedimos que derrames tu gracia sobre estos que van a recibir el sacramento, para que vivan como iglesia doméstica, te rogamos. Ya después de que se hace la oración de la iglesia, ahora sí, se hace la acción sacramental. Creo que eso sí le faltó por ahí a la reforma litúrgica. Sería mejor la oración de los fieles antes de la oración sacramental, porque primero es la invocación.
De hecho, en el matrimonio, que aquí en México no está, pero en los rituales de Europa en varios está, se hace en lugar del interrogatorio canónico, que ya está superado, y aquí en México no lo hemos superado, eso de, ¿han venido aquí a la casa de Dios? Sí. ¿Está? Sí. Alguien podría decir, padre, ya me lo preguntó usted en la presentación, ya me lo dijeron en las pláticas, ya, o sea, padre, ya vengo libremente, o sea, ya basta. Es que es un tema eminentemente jurídico, canónico. En los rituales de varios países de Europa se ha cambiado por lo que se llama la declaración, donde los dos dicen, por ejemplo, ¿no? Dicen, habiéndonos preparado durante un tiempo conveniente, bla, 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 hemos venido a la casa de Dios a pedirle a usted, Padre, que derrame sobre nosotros, no, que invoque las gracias a fin de que recibamos el sacramento del matrimonio. Nosotros nos comprometemos a hacer de nuestra casa una iglesia doméstica donde se bendiga el nombre de la. Y entonces dice el Padre, aceptamos la petición de estos hermanos nuestros, nos ponemos de rodillas o nos ponemos de pie e imploramos las gracias suficientes sobre ellos para que el Señor les conceda llevar a feliz término este deseo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. O la oración, te pedimos, Señor, por esto. Ora la comunidad por ellos. El Padre preside la oración por ellos. Y una vez que termine la oración, ahora sí va y ya les toma el consentimiento y les hace la bendición nupcial. Todo eso se puede hacer. El problema es que nunca hemos visto el ritual del matrimonio, ¿no? O tristemente el ritual del matrimonio se revisó o se hizo la traducción antes de tiempo o se hizo tan rápido que no se aprovechó. Aquí en México tenemos una riqueza cultural en el tema matrimonial. Ayer platicaba con unos padres que no supimos aprovechar en el ritual. Una riqueza cultural para el bautismo que no supimos aprovechar en el ritual. Una riqueza brutal para el de exequias que no supimos aprovechar en el ritual. O sea, no se han inculturado los libros litúrgicos. Hemos traducido los libros de España, no los hemos inculturado. Ese es un reto. Y todos los libros litúrgicos en los prenotandos, de esos que tanto les he hablado, y en la institución general dedican un capítulo completo, el capítulo 9, dice, sobre las adaptaciones que las conferencias episcopales y los obispos pueden hacer para la celebración de este sacramento. Y no hacemos ninguno. Claro, eso no nos toca a nosotros, esa es tarea de los obispos, esa es tarea de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, ¿no? Pero sí hay una riqueza cultural muy grande que no hemos sabido aprovechar e introducir en nuestros libros litúrgicos para uso de México. Es un pendiente. Algunos comentarios, padre. Usted nos está invitando a un examen de conciencia en este día, si lo ha repetido varias veces. A mí me parece puntualizar algunos elementos que sí tenemos que corregir como sacerdotes. Decía el padre Luis Martínez, que de Dios goce, que la regla de oro en la liturgia es no estorbar, siempre nos dice, no estorbar. Y yo creo que usted acaba de decir que las celebraciones en el seminario o a nivel de diócesis tienen que ser un reflejo justamente de lo que nosotros también hemos hecho o estamos haciendo con la liturgia. A mí me parece que quienes dirigen la celebración, la preparan, tienen que cuidarse de esos detalles, pues, ¿no? A veces vemos que no se sabe quién está haciendo su papel ahí o que a quién le toca hacer esto, empieza un desorden, ¿no? Porque no se ha preparado o no se dijo a tiempo qué se tiene que utilizar o quién tiene que hacer esto o aquello. Usted dijo también que nos hemos acostumbrado al color blanco, y es cierto, en la diócesis todo el mundo lleva su toga blanca, pero no se está distinguiendo, estamos en ordinario, adviento, o cuaresma o pascua, ¿no? A mí me parece eso
una falta grave a la liturgia, porque ciertamente nuestros fieles, cuando tenemos celebraciones, por ejemplo, con participación de los fieles, pues no se distingue de ellos qué tiempo estamos, ¿no? Si se nos invita a una celebración, pienso que ahorita mismo que ya se utiliza el WhatsApp, pues que se ponga ahí, llevar su estola verde, llevar su estola blanca, llevar su estola morada, porque me parece que de eso sí estamos, o sea, caído, pues, sinceramente, blanco. Y yo creo que sí es una falta grave a la liturgia porque estamos en un desorden, pues, si son celebraciones diocesanas, no sé quién elige la casulla al obispo, todo eso me parece que son detalles que no son digámoslo así, de paso, sino son algo que se tiene que cuidar dentro de nuestra liturgia diocesana. Me parece que son detalles que tenemos que realmente poner atención en ello. Y a nuestros colegas, pues, ¿no? Que estamos aquí entre colegas, a veces nosotros somos los que primero ponemos el desorden. Usted decía, los padres se están tomando fotografías, pues, es un desorden tremendo. Otra cosa que me parece a mí, personalmente, me parece grave es los benditos celulares, pues, ¿no? Es una falta de respeto, a mí me parece gravísima que sonara el celular y son los padres los que tienen. Yo realmente hago esa observación. Yo sinceramente mi celular nunca lo cargo, pues cuando voy a una conferencia, a una celebración, porque digo, es una tentación, pues siempre, ¿no? Observo eso porque usted nos está invitando a un examen de conciencia y creo yo que, bueno, si vamos a empezar por hacer algo, mejorar algo después de este curso que me parece excelente, debemos pues empezar por lo que aparentemente pensamos que a lo mejor es inofensivo o no tiene importancia, pero yo comento eso pues por lo que vemos pues en nuestra diócesis. Sí, gracias, Padre. O sea, en realidad lo que tenemos que trabajar es la unidad de la Iglesia a través de la celebración litúrgica. Eso que ha dicho el Padre, definitivamente eso es. Desde una celebración nos damos cuenta de todo el desorden, ¿no? El franciscano que lleva su hábito y a ver, ya en el momento de la celebración sacerdotal no hay sacerdocio religioso y sacerdocio diocesano. Te ordenaron con la misma oración a ti monje que a ti secular. Es la misma oración. Ponte, ¿cómo se llama? Ponte el alba bautismal, ponte la estola presbiterial o sacerdotal y colócate la casulla, ¿no? Porque si no, entonces empieza ahí cada quien a hacer lo que quiere. Efectivamente llevan un color, otro color, casi siempre lo blanco, y desde ahí, en lugar de enseñar, en lugar de crear este sentido de unidad, nosotros mismos echamos a perder la celebración en cosas tan simples, ¿no? Yo les decía, ¿cómo nos atrevemos a decirle a la gente, o cómo podemos decirle a la gente, por favor no prendas tu celular cuando estás en misa, cuando nosotros lo hacemos? No estén distrayéndose tomando fotos cuando nosotros lo hacemos. ¿Quieres tomar fotos? Pues no concelebres. Ponte tu camisa clerical o tu ropa de diario y ponte a tomar fotos y después no las mandas. A lo mejor a todos lados vemos, las tomas bien. ¿Por qué no? O sea, tomar conciencia de lo que somos. O sea, el arte de celebrar empieza ahí. Y cuando se trata de una concelebración, es más la exigencia, porque tienes que estar en concomitancia. Estás concelebrando. Entonces, el primer signo que debemos de dar es de unidad, desde la vestidura litúrgica. O sea, la liturgia es lo que voy a explicar en la tarde. Es didascálica. Por sí sola enseña. Por sí sola es pastoral. Pero sí, le estorbamos a la pastoral y le estorbamos a la dimensión didascálica de la liturgia cuando hacemos todo lo contrario. Porque en lugar de favorecerla, la obstruimos. Gracias. En vistas a una concelebración, pues muchos tenemos a la hora de consagrarse, yo supongo que todo concelebrante consagra. ¿Es con imposición o con aceptación? Sí, toda la plegaria eucarística es epicléctica. O sea, se invoca al Espíritu Santo. Toda.
Es cierto que hay dos epíclesis fundamentales en la plegaria eucarística: la epíclesis sobre los dones y la epíclesis sobre la comunidad. Sobre los dones, la que se dice antes de las palabras de la narración de la última cena, y sobre la comunidad, donde dice: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue. Entonces, toda la plegaria es epicléctica. En realidad, este gesto, hasta cierto grado, es epicléctico, porque hay una pequeña inclinación en las manos, ¿no? Pero cuando se habló muchísimo de que la parte más importante y prácticamente lo que consagraba el pan y el vino en el cuerpo y la doctrina de la transustanciación, se decía que eran las palabras de la última cena. Entonces parece ser que ahí es donde se tenía que centrar el gesto más importante, y entonces ahí estaba la parte epicléctica, y entonces tenía que ser la posición de la mano así. Y entonces vino también la discusión de que quién era el que consagraba, si el que presidía o también todos. Y entonces lo que se concluyó es que uno solo es el que preside, uno solo es el que preside, y todos los demás, aunque estamos en concomitancia con él, lo que hacemos es señalar, o sea, indicar. Por eso el gesto es indicativo, de los concelebrantes es indicativo, porque el que está presidiendo la celebración en este momento es el obispo o es alguno de los sacerdotes, es el que está en persona de Cristo, y los demás estamos en concomitancia. Eso es lo que se ha dicho. Yo creo que lo más importante es regresar a que lo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo no son las palabras de la última cena, ni es el gesto, la posición de manos, no. Es la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias es la que eucharistiza el pan, es la que eucharistiza el vino. San Justino dice: y después se reparte el pan eucharistizado, el vino eucharistizado, es decir, el pan y el vino sobre el que se dio gracias. O sea, no podemos hablar de un momento determinado en el cual el pan se consagró o el vino se consagró. Esto responde igual a la concepción doctrinal que había, sino toda la plegaria eucarística, ¿verdad?, confecciona el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, y confecciona los miembros del cuerpo en cuerpo místico de Cristo. Y todavía más, toda esta plegaria eucarística, sin la presencia de la palabra que se hace carne, también se ve limitada. Entonces, yo creo que depende de la teología que estamos manejando hoy. Hoy por hoy tenemos que dejar claro, pues, que los gestos antropológicos de alguna manera tienen que favorecer la teología litúrgica de la Eucaristía. Por eso la IGMR, lo último que ha dicho, es que en el momento de la consagración, los concelebrantes indiquen, ¿no?, con un gesto indicativo, ¿verdad?, el momento de las palabras de la narración de la última cena, que todos las repetimos, pero el que preside es el que las hace. O sea, él es el que las está haciendo y nosotros simplemente estamos en concomitancia con él. Los que han profundizado más en la celebración de la palabra dicen que en la concelebración eucarística, dicen que todos deberíamos de hacer o repetir los gestos del presidente. Todos. O sea, lo que está haciendo el presidente, nosotros deberíamos de hacerlo, ¿no? Creo que lo mínimo y lo más importante y lo práctico que exige una concelebración eucarística es que lleguemos desde el principio. Eso sería lo mínimo, que lleguemos desde el principio, ¿no? Eso sería lo mínimo, porque ya el que llega a la mitad y pasa como si nada, yo creo que no está en concomitancia, ¿no? En lo particular, yo cuando llego tarde a una celebración, jamás me verán subirme a concelebrar, aunque esté el obispo,
aunque me hayan invitado, ¿no? O sea, yo me quedo ahí atrás como pueblo. Si a lo mejor es posible que me esperen 5 minutitos, que llego tarde o alguna cosa, bien, pero si ya empezó la sesión, jamás me subo, jamás. Se me hace una falta de respeto, porque soy concelebrante. Si soy el que va a presidir, pues como decía el padrecito, la misa empieza cuando el padrecito llega, ¿no? Pero también es una falta de respeto a la gente, ¿no? Pero sí, lo mínimo, creo yo que nos exige la concelebración es llegar desde el principio. Y tampoco eso de me salgo a media misa, ¿no? O sea, si tienes otra cosa más importante que hacer, mejor ni vayas, pues, ¿no? Eso de salir a contestar una llamada, eso de ahorita vengo, voy al baño, etcétera, claro. Amén los que tienen algún problema, ¿no? De salud, desde ahí hablamos de otra cosa, pero a veces los que estamos buenos y sanos somos los que no estamos